Un abogado llevó una pluma antigua de su padre a una audiencia judicial, pero cuando el juez miró su mesa, quedó en shock y se desmayó al reconocer la pluma. El abogado Alejandro Martínez estaba en plena forma. El joven de 25 años tenía una voz firme y confiada que resonaba por todo el tribunal. Los ojos de los jurados seguían cada una de sus palabras mientras él finalizaba su argumentación con la pasión y la determinación que siempre lo habían caracterizado. Se sentía invencible en ese momento, seguro de que estaba a punto de ganar otro caso crucial en su carrera. El juez Rodrigo Vargas, un hombre de 50 años conocido por su severidad y rectitud, observaba atentamente. Pero algo cambió repentinamente en su expresión cuando sus ojos se fijaron en la pluma en las manos de Alejandro. Y con esto, señores, concluyo que la única decisión justa es la absolución de mi cliente, declaró Alejandro, levantando la pluma para poner un punto final a sus notas. Fue entonces cuando notó la palidez en el rostro de Rodrigo. El juez, normalmente imperturbable, estaba visiblemente afectado. Antes de que Alejandro pudiera procesar lo que estaba sucediendo, Rodrigo se desplomó en su silla con los ojos en blanco antes de perder la conciencia. «Dios mío, el juez se ha desmayado», exclamó uno de los miembros del tribunal, rompiendo el silencio atónito que había invadido la sala. En un instante, el tribunal se convirtió en un caos. Abogados, jurados y espectadores comenzaron a murmurar y levantarse mientras los paramédicos eran llamados urgentemente. Alejandro permaneció parado, la pluma aún en su mano, sintiéndose como si estuviera en un sueño surrealista. ¿Qué pasó?, pensaba, tratando de entender la reacción extrema del juez. Los paramédicos llegaron rápidamente, haciendo todo lo posible por estabilizar al juez Rodrigo Vargas. Alejandro observaba perplejo, sin poder apartar los ojos del juez. Sentía una oleada de emociones encontradas, preocupación por el estado de Rodrigo, confusión sobre lo que había causado el desmayo y una creciente curiosidad sobre la pluma que sostenía. Ese objeto aparentemente simple ahora parecía tener un gran peso, como si fuera la clave de un misterio profundo. La pluma en cuestión era de un tono azul profundo, elegante y distintiva. Tenía una pequeña inscripción de un corazón entrelazado con las iniciales R y M en la parte superior, un detalle que Alejandro nunca había notado antes. Además, había una mancha dorada en la tapa, un defecto de fabricación que la hacía única. Alejandro no podía dejar de preguntarse cómo algo tan pequeño podría provocar una reacción tan drástica en alguien tan firme como Rodrigo Vargas. Mientras los paramédicos atendían a Rodrigo, Alejandro sintió que todas las miradas en la sala se volvían hacia él. Intentó concentrarse en cualquier cosa que pudiera explicar la situación, pero su mente estaba en un torbellino. ¿Por qué esta pluma causaría tal reacción?, se preguntaba incesantemente. Sabía que tenía que descubrir la verdad detrás de ese objeto. La semilla de la curiosidad se había plantado profundamente en su corazón. Rodrigo Vargas fue llevado al hospital rápidamente mientras la sesión se cerraba abruptamente. El tribunal, antes un lugar de orden y estructura, ahora estaba sumido en el caos y la incertidumbre. Alejandro, aún aturdido, trató de organizar sus pensamientos. Sentía que algo mayor estaba en juego, algo que necesitaba descubrir. Alejandro decidió salir del tribunal, sintiendo el peso de las miradas curiosas y preocupadas de los presentes. Caminó hacia su coche, pero sus manos no dejaban de temblar. El trayecto de vuelta a la oficina fue una neblina de pensamientos fragmentados y preguntas sin respuestas. Es posible que esta pluma tenga una historia que desconozco, reflexionaba mientras apretaba el volante con fuerza. Al llegar a su oficina, Alejandro cerró la puerta y se sentó en su escritorio, colocando la pluma cuidadosamente frente a él. Se quedó allí un momento, simplemente mirándola, tratando de recordar si su madre Laura había mencionado algo especial sobre ese objeto. Al final del día, Alejandro volvió a casa, aún perturbado por los eventos del tribunal. Durante la cena, no pudo ocultar su preocupación a su madre. Laura siempre habían tenido una relación cercana y ella notó de inmediato que algo andaba mal. ¿Qué pasó hoy, hijo? Pareces tan preocupado, preguntó Laura, poniendo un plato de comida frente a él. Alejandro suspiró, sintiendo la tensión en su cuerpo mientras se preparaba para contar lo que había ocurrido en el tribunal. Ma,
hoy pasó algo extraño en el tribunal. El juez Rodrigo Vargas se desmayó cuando vio esta pluma, dijo Alejandro, señalando el objeto que había colocado sobre la mesa de la cocina. Laura miró la pluma entrecerrando los ojos mientras trataba de entender lo que Alejandro estaba diciendo. ¿Qué pluma es esa, dónde la compraste?, preguntó Laura, su voz cargada de curiosidad y preocupación. No compré esta pluma, ma. La encontré en la oficina de papá. Tenía prisa por firmar un documento y terminé tomando la pluma al azar y llevándola al tribunal. No entiendo por qué esto habría causado tal reacción en el juez, explicó Alejandro, su mente aún girando con las posibilidades. Laura tomó la pluma y la examinó cuidadosamente, pero parecía tan confundida como Alejandro. Esto es muy extraño, Alejandro. No entiendo por qué esta pluma causaría tal impacto. Parece una pluma común, aunque bonita, dijo ella, devolviendo la pluma a Alejandro. Alejandro miró la pluma nuevamente, sintiéndose aún más decidido a descubrir la verdad. Necesito saber más sobre esta pluma y por qué tuvo un efecto tan fuerte en el juez Vargas. Tal vez haya alguna conexión entre el juez y mi padre, pensó. El padre de Alejandro, Enrique Martínez, era un abogado brillante, conocido por su integridad y pasión por la justicia. Su dedicación al trabajo inspiraba a Alejandro desde joven. Enrique había muerto hace unos años, dejando un legado de valentía y honestidad que Alejandro siempre había tratado de seguir. La muerte de Enrique fue un duro golpe para la familia, pero su memoria seguía viva, especialmente en las acciones y en el corazón de Alejandro. Alejandro estaba decidido a descubrir la verdad sobre la pluma y lo que había causado la reacción extrema del juez Vargas. Sabía que necesitaría hablar con el juez para entender mejor la situación, pero decidió esperar unos días, imaginando que Vargas todavía estaría recuperándose en el hospital. Mientras tanto, la curiosidad y la inquietud solo aumentaban. Una mañana, mientras estaba en la oficina revisando documentos, el teléfono de Alejandro sonó. Contestó sin mucha expectativa, pero su expresión cambió inmediatamente al escuchar la voz del otro lado de la línea. Hola, ¿hablo con el abogado Alejandro Martínez?, preguntó la voz familiar. Sí, soy yo, respondió Alejandro, reconociendo de inmediato la voz del juez Vargas. Alejandro, necesitamos hablar. Estoy muy preocupado y quisiera hablar contigo en persona, dijo Vargas, con la tensión evidente en su voz. Yo también quiero hablar con usted, juez. Ya imaginaba que me llamaría, dijo Alejandro, sintiendo una mezcla de alivio y ansiedad. Vargas le dio su dirección y pidió a Alejandro que fuera a su casa esa tarde. Alejandro aceptó, sintiendo que finalmente obtendría algunas respuestas. Se preparó rápidamente y condujo hasta la casa del juez, su corazón latiendo más rápido a cada kilómetro recorrido. Al llegar, Alejandro fue recibido por Vargas, que parecía más pálido y abatido de lo normal. Se sentaron en la sala de estar, un ambiente acogedor que contrastaba con la tensión en el aire. Vargas comenzó a hablar, su voz temblando ligeramente. Alejandro, esta pluma pertenecía a alguien muy especial para mí, comenzó Vargas, mirando fijamente el objeto en las manos de Alejandro. Se la regalé a mi novia Valeria hace 25 años. Desapareció misteriosamente y nunca volví a saber de ella. Vargas entonces cambió el tono, volviéndose más inquisitivo. ¿Dónde encontraste esta pluma?, preguntó, la desconfianza evidente en su voz. No compré esta pluma, señor. La encontré en la oficina de mi padre, Enrique Martínez. Tenía prisa por firmar un documento y terminé tomando la pluma al azar. Me pareció muy bonita y diferente. Era de mi papá, explicó Alejandro, sintiendo una mezcla de ansiedad y determinación. Vargas frunció el ceño, claramente perturbado por la revelación. Pero como esa pluma que yo le regalé a mi novia hace muchos años terminó en la oficina de tu padre, preguntó, aumentando la tensión en el aire. Mi padre era Enrique Martínez. También era abogado y una gran inspiración para mí, dijo Alejandro, tratando de ofrecer alguna claridad. Vargas miró fijamente a Alejandro, su rostro expresando una profunda confusión. Enrique Martínez, nunca conocí a ningún Enrique Martínez, dijo, sacudiendo la cabeza lentamente. Tu padre nunca mencionó haber conocido a alguien con ese nombre.
Alejandro sintió un escalofrío recorrer su espalda. La historia de Vargas solo aumentaba el misterio. ¿Cómo estaba mi padre, Enrique Martínez, involucrado en esta historia?, pensó, su determinación creciendo a cada momento. Juez Vargas, realmente no sé cómo esa pluma llegó a manos de mi padre, pero estoy tan perplejo como usted. Necesitamos descubrir qué realmente ocurrió, dijo Alejandro, tratando de mantener la calma. Hay algo que no estamos viendo aquí. Necesitamos descubrir qué realmente pasó con Valeria y cómo esta pluma llegó a manos de tu padre, respondió Vargas, con la tensión evidente en su voz. Esa noche, Alejandro volvió a casa con la mente llena de preguntas y un nuevo propósito. Sabía que el viaje sería largo y difícil, pero estaba dispuesto a enfrentar cualquier obstáculo para descubrir la verdad. Necesito saber cómo esta pluma llegó a manos de mi padre. Tal vez haya algo en su pasado que pueda darnos pistas, pensó, sintiendo una mezcla de ansiedad y determinación. En los días siguientes, Alejandro decidió explorar las pertenencias antiguas de su padre. En un rincón olvidado del desván, encontró un viejo baúl de madera. Al abrirlo, descubrió documentos, cartas y objetos personales. Entre ellos, sobresalía un paquete de cartas con el nombre de Valeria escrito en la parte superior. Al leerlas, Alejandro comenzó a conectar piezas del rompecabezas, revelando una historia de amor, traición y secretos que ligaban el pasado de Enrique con el juez Vargas y la misteriosa desaparición de Valeria. Con cada carta que leía, Alejandro descubrió más detalles inquietantes. Una de las cartas describía un encuentro secreto entre Valeria y Enrique poco antes de que desapareciera. La escritura, impregnada de desesperación, hablaba de amenazas que había recibido y de la necesidad de proteger algo más importante que su propia vida. Alejandro no pudo evitar preguntarse si esas amenazas tenían que ver con Rodrigo Vargas o con algún enemigo desconocido. Otra carta contenía un mapa rudimentario que Valeria había dibujado. Alejandro lo estudió detenidamente y se dio cuenta de que el mapa conducía a una casa antigua en las afueras de la ciudad. Convencido de que allí encontraría más respuestas, Alejandro decidió visitar el lugar. Con el mapa en mano y su corazón latiendo con fuerza, Alejandro se dirigió a la dirección indicada. La casa, aunque abandonada y cubierta de maleza, emanaba una atmósfera de misterio. Alejandro forzó la puerta y entró, sintiendo una mezcla de ansiedad y determinación. Dentro, encontró un escritorio polvoriento con más cartas y una fotografía antigua. En la fotografía, aparecían Enrique, Valeria y, para su sorpresa, Rodrigo Vargas. Alejandro se quedó paralizado al reconocer al juez en la imagen. ¿Qué hacía mi padre con Valeria y Rodrigo? Alejandro observó la fotografía detenidamente, buscando algún indicio que explicara la relación entre su padre y el juez. Junto a la fotografía encontró una nota escrita a mano. Era de Valeria y decía: Enrique, si estás leyendo esto, significa que mi plan no funcionó. Rodrigo no es quien tú piensas. Hay secretos que incluso yo no comprendí, pero sé que mi vida está en peligro por saber demasiado. Por favor, cuida de lo más valioso para mí. Te dejo la pluma como recordatorio de nuestra amistad y de todo lo que luchamos juntos. Alejandro sintió que el peso del misterio aumentaba. ¿Qué significaba, lo más valioso, para Valeria?, pensó. En ese momento, recordó las iniciales en la pluma, R y M. ¿Podría haber otro vínculo entre Rodrigo y Valeria? ¿Y cómo estaba su padre relacionado con todo esto? Decidido a obtener respuestas, Alejandro volvió a casa de Rodrigo Vargas. Al mostrarle la fotografía y la nota, el juez se desplomó en el sofá, cubriéndose el rostro con las manos. Valeria. Ella desapareció porque yo la traicioné. Pensé que lo hacía por el bien mayor, pero me equivoqué, confesó Rodrigo. Con la voz temblorosa, comenzó a explicar. Hace 25 años, Valeria descubrió una red de corrupción en el sistema judicial. Era peligrosa para mucha gente poderosa, incluyendo a algunos de mis colegas. Intenté protegerla, pero al final sucumbí a las amenazas. Enrique y ella eran amigos, pero él no sabía que yo también estaba involucrado. Alejandro lo miró con incredulidad. ¿Y qué pasó con ella? ¿Está viva? No lo sé, respondió Rodrigo. La última vez que la vi,
estaba asustada. Me pidió que cuidara de su hijo, pero nunca supe qué quiso decir. Pensé que estaba delirando. Alejandro sintió un escalofrío recorrer su espalda. Su hijo, murmuró. Rápidamente regresó al baúl de su padre y revisó los documentos. Entre ellos encontró un certificado de nacimiento, Valeria era madre, y el padre registrado era Rodrigo Vargas. El nombre del niño era Alejandro Martínez. Las piezas encajaron en su mente como un rompecabezas. Yo soy el hijo de Valeria y Rodrigo, pensó, mientras un torrente de emociones lo invadía. La pluma, el símbolo del amor y la conexión entre sus padres, había sido la clave para desentrañar su propia identidad. Determinado a encontrar a su madre, Alejandro y Rodrigo siguieron las pistas del mapa. En una pequeña cabaña en las afueras de la ciudad, encontraron a una mujer mayor que confirmó que Valeria había vivido allí durante años, escondiéndose por miedo. Ella solía hablar de su hijo y de un hombre al que amaba, dijo la mujer. Pero hace un tiempo se fue, diciendo que quería enfrentarse a su pasado. Alejandro y Rodrigo finalmente localizaron a Valeria en una residencia para mujeres refugiadas. Estaba débil pero emocionada al verlos. Alejandro, exclamó al abrazarlo con lágrimas en los ojos. Siempre supe que algún día nos encontraríamos. Juntos, Alejandro, Valeria y Rodrigo comenzaron a reconstruir su relación y a enfrentar las sombras del pasado. Rodrigo confesó sus errores y se comprometió a redimirse. Valeria, con el apoyo de su hijo, comenzó a sanar. La pluma, el objeto que había desencadenado esta odisea, se convirtió en un símbolo de reconciliación. Alejandro decidió conservarla como un recordatorio de la verdad y el poder del amor familiar.